Eso aquí hablamos claro por el Nuevo Diario. Recientemente ha venido como una especie de pesadilla a despertarnos nueva vez a la sociedad dominicana, un anteproyecto de ley que busca básicamente callar los temas importantes de la nación, bajo una fachada que puede distraer. Pero los elementos clave, esta mañana estaremos abordándolos con el doctor Yotin Curi, hijo, ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, especializado en sociedad democrática de derecho. La verdad es, doctor, que hemos tenido lamentablemente en los últimos años embestidas reiteradas a la libertad de expresión y lo que esto implica, aún siendo el Tribunal Constitucional el más alto tribunal de la nación, quien ya se refiriera en más de una ocasión a este derecho fundamental, colocándolo por encima de cualquier elemento o circunstancia para que no se manipule y siempre prevalezca. Nos gustaría primero comenzar con esta parte constitucional del derecho fundamental a expresarse y la difusión del pensamiento conforme a la lectura que ha dado históricamente el Tribunal Constitucional Dominicano, y bienvenido. Bien, gracias, Karina. Mira, el derecho de libertad de expresión es un derecho troncal en la democracia, es fundamental, es la base del sistema. No admite censura previa, está en todas las declaraciones, en la Declaración de los Derechos Humanos, en múltiples tratados internacionales. Hay que ver los parámetros de constitucionalidad, porque ese es el tema. Porque aquí partimos muchas veces a emitir juicios sin enfocar los parámetros de constitucionalidad de derechos de esta naturaleza. ¿Qué ocurre? El tema de la libertad de expresión, hay que ver primero desde qué escenario lo vamos a analizar. Si es desde un escenario ideal, lo correcto es que no tenga ningún tipo de cortapisas. Ahora, en el contexto dominicano, donde aquí hay una serie de comunicadores que abusan constantemente de la libertad de expresión y viven denostando, difamando, haciendo campañas calumniosas. Entonces, si lo vemos desde ese contexto, entonces ahí sí admitiríamos que hace falta cierta regulación. Regulaciones, doctor Curi, que ya existen, porque en el caso de que usted incurra en delitos haciendo uso de su derecho a expresarse, está la justicia ordinaria, de manera que no habría necesidad. Es a posteriori, pero ¿qué pasa? Que muchas veces muchas personas no van a la justicia porque saben que se van a exponer a un juicio que a final de cuentas se va a diluir en reenvíos, en una serie de cosas, y prefiere no perder su tiempo. Por eso digo, todo depende del escenario en que nos ubiquemos. Pero el problema del proyecto no es tanto si debe o no ser regulado, es también de quién es que lo somete, que es el Poder Ejecutivo. Quién es que va a nombrar los miembros de la comisión que regularía, es el propio Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una intervención directa que están facultados incluso para suprimir contenidos. Doctor Curi, espérese, antes de que avance ese punto, porque usted acaba de señalar ese órgano, que sería el INACOM. El INACOM. Regulando este derecho fundamental, pero dependiente de uno de los tres poderes del Estado que se supone que son independientes entre sí. Por favor, explíqueme esa parte, porque si hay una unidad entre los poderes del Estado, estamos hablando de que de facto la democracia no existe. Ese es el problema, que el INACOM no debe ser, ni puede ser, de estar compuesto por personas designadas por un poder del Estado, el Poder Ejecutivo. Ahí sí hay un tema realmente de inconstitucionalidad, definitivamente. Ahora, en cuanto a la regulación o la desregulación, eso ahí, reitero, depende del contexto en que nos ubiquemos. Desregulación en un escenario ideal, en una democracia con sólidas instituciones, yo estoy de acuerdo, pero en el contexto dominicano, reitero, donde hay tantas personas que abusan del derecho, entonces se admite que haya cierta regulación, pero no la regulación que está contemplada en ese proyecto de ley. Doctor Yotin, en el artículo 49, usted lo ha dicho, que ni siquiera admite censura previa. Significa que si hay que regular la libertad de expresión, se regula lo que está irregular. Entonces podríamos decir
que el artículo 49 de la Constitución, que es un derecho fundamental que nos da la Constitución, que no admite censura previa. Entonces, el gobierno lo que nos está diciendo a nosotros, que el artículo 49 fue irregular siempre, porque la ley, usted lo acaba de decir, la ley está por escrito en la 6132, que es la que quieren derogar. Hay otra ley que es sobre el tema de la difamación. Aquí el problema, según yo, y se lo pregunto a usted, ¿es un problema de ley o es un problema de justicia? No, porque el proyecto de ley no contiene la censura previa. Yo no. No contiene la censura previa, no la tiene. Lo que yo le quiero decir es que si quieren regular, la pregunta es que si quieren regular la libertad de expresión, porque ya hay una ley. Pues la censura previa no está admitida. No está admitida, en ningún ordenamiento, ni siquiera en el nuestro. No, pero ya hay una ley que es para los medios tradicionales escritos. Sí, los medios digitales, lo que se quiere, básicamente. Sí, estamos de acuerdo. Que es la única válvula de escape que tienen actualmente las personas para poder informarse. Es verdad. Y que no pertenecen a grupos económicos, porque el problema aquí de los diarios es que pertenecen la mayoría a grupos económicos y se divulga lo que a ellos les convenga y lo que ellos entiendan, y lo que no se silencia, no se le da importancia. Entonces, las redes sociales es la única válvula de escape que tiene la sociedad para informarse de manera libre, y estamos de acuerdo que eso debe mantenerse abierto. Claro, el problema, reitero, es que también, a mí me gusta ubicarme en el justo medio, es que aquí hay personas también que abusan de la libertad de expresión con campañas calumniosas, difamatorias, y no solamente en redes sociales, también en canales de televisión, que viven denostando a los demás sin ningún tipo de pruebas. Entonces, por eso reitero, hay que ver desde qué contexto vamos a analizar el proyecto, pero en líneas generales, como está concebido, no puede pasar. Básicamente porque se está creando el INACOM, un organismo que depende del Ejecutivo, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y que podrían eventualmente controlar las comunicaciones, suprimir contenido, multas y una serie de aspectos que realmente deterioran, vamos a decir, socavan lo que es la libertad de prensa. Entonces, el proyecto realmente es controvertido y yo reitero, lo de regulación o desregulación, todo va a depender cómo veamos el problema. Es que el problema ni siquiera existe, y ahí es donde se genera la alarma a nivel de la sociedad dominicana. No, sí existe, Karina, porque hay gente que abusa, reitero, y ustedes ven constantemente gente como se dispara en los medios acusando a los demás, difamando. Mi pregunta es, sí, ¿no tiene valor jurídico la legislación vigente dominicana que sanciona precisamente ese tipo de conductas y comportamientos que usted describe y que caerían, entre otras tantas categorías, en difamación e injuria? Porque ahí está la justicia ordinaria, primaria, fuente para precisamente reclamar en derecho estas ofensas. Sí, está la justicia, tenemos la ley 6132, una ley vieja, que es una ley, copia de una ley francesa del siglo antepasado, el 1889, nuestra ley de prensa es una copia de una ley francesa, que se ha querido ahora con el tema del auge de la prensa digital, se ha querido buscar una regulación, y ahí es que viene el problema. Si la justicia funcionara y de manera idónea, si hubiese institucionalidad, lo ideal es que no hubiese, reitero, ningún tipo de controles, porque bastaría con acudir a los tribunales. Pero lo que se quieren tomar son medidas, y ahí venimos al eterno dilema, lo que somos y lo que entre lo que es y lo que debería ser. Y este es un debate bastante complejo, porque como somos una sociedad con instituciones débiles, entonces se quiere corregir el problema en la fuente, controlando hasta cierto punto los contenidos. Es que el control... Y ahí viene el problema de este debate. Entre las debilidades que tiene ese proyecto, doctor,
está la falta de un capítulo específico sobre inteligencia artificial. Según un análisis que hizo el CEISCO, ¿qué se llama? Casco. Y hace un análisis donde dice que aunque se menciona la transparencia algorítmica, no se aborda de forma explícita la moderación basada en la inteligencia artificial, los riesgos de sesgo ni la necesidad de revisión humana, y que tampoco se regula el uso de la IA generativa, de fake o tecnología de vigilancia aplicadas o medios. Eso significa que estamos haciendo un proyecto de ley que, si bien tiene muchas cosas buenas, es un proyecto a la medida para eliminar para callar las plataformas digitales, como ya hemos bien dicho, YouTube, redes sociales en general, porque desde que el INACON se le dé un suprapoder de elimina contenido, elimina una cuenta, censúrala, sin una orden judicial, ya no están eliminando por completo el artículo 49 de la Constitución, que muy bien habla que no se admite censura previa. Esa es una censura previa, sin decir que tiene censura previa a la ley. El asunto ese aspecto es discutible, porque no puede, eso no puede hacerse sin intervención judicial, y la ley, el proyecto de ley faculta al INACOM a actuar de manera libre. Eso es inadmisible, definitivamente. El tema es que la ley no aborda el tema de las intervenciones telefónicas, que son aspectos que sí debería, de los extranjeros que vienen aquí a decir lo que tenemos que hacer, a querernos dirigir qué debemos hacer o no, por ejemplo, en las políticas migratorias. Esos aspectos no lo aborda, que debieron haber sido aspectos esenciales de ese proyecto de ley. Y una serie de temas que son muy importantes, solamente se limita al tema del INACON, a querer controlar los contenidos digitales. Y eso obviamente no puede ser, yo reitero, y lo ideal es que no fuese así. Pero estamos hablando de un escenario de un país con instituciones sólidas, en un país donde se respeten las normas, pero en el contexto nuestro, reitero, donde aquí la ley de expresión y difusión del pensamiento raras veces se aplica, raras veces se condenan a las personas por difamación, nadie acude porque por la inoperancia de los tribunales. Entonces, sobre esa base es que se quiere tener cierto control, y eso también es entendible desde la óptica de la realidad dominicana. Por eso te digo, hay que ver desde qué punto vamos a partir para realizar el análisis. El punto es que se está utilizando un órgano dependiente del Poder Ejecutivo para que por la vía administrativa se controle un derecho fundamental. Esto es alarmante aquí en cualquier lugar del mundo democrático. Eso es discutible, claro, eso yo estoy de acuerdo. Lo que yo sí entiendo es que debe haber un mínimo de regulación, porque aquí tampoco podemos permitir que a cualquier individuo venga a destruir reputaciones, como lo vemos constantemente en los medios, y diga lo que les dé la gana y no pase nada. ¿Y por qué no hay que ubicarse en los dos, no sé, no podemos irnos a los extremos. Entonces, cambiemos la ley vigente que establece la difamación, la injuria y otros delitos conexos, porque no se usa. Entonces, yo creo, doctor Curi, que realmente el debate debe centrarse en que haya órganos previstos por esta nueva propuesta, que en realidad es vieja en su fondo, de que hayan órganos dependientes de un poder del Estado para censurar, porque la línea está clara en ese sentido. Las leyes vigentes para sancionar lo que deriva tu libertad de expresión ya existen. Si las personas agraviadas no ejercen su derecho de ir a los tribunales, no tenemos que pagar pecadores por justos o justos por pecadores, porque ahora se altera también el sentido de las cosas. Entonces yo entiendo que si no se va a hacer uso de las leyes existentes, deberían desaparecer, porque no puede haber una duplicidad tampoco en la legislación, y eso es lo que va a pasar con el INACON, que a través de una vía administrativa va a regular derechos fundamentales. Sí, pero fíjate, no hay derechos absolutos, Karina, ningún derecho, ni el derecho a la vida es absoluto. Tampoco lo es la libertad de expresión. Tiene el límite del respeto a los demás. ¿Qué pasa? A la honra y a la dignidad de los demás. Ningún derecho es absoluto. Quítense eso también de la cabeza, ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libertad, ninguno. Pero ¿qué pasa cuando se ofende? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando se transgrede en tu libertad de expresión eso que usted está describiendo? ¿Qué pasa cuando se irrespeta? Legalmente hablando.
No, porque lo que hay que buscar es siempre el término medio, libertad de expresión, pero no que se abuse de la libertad de expresión tampoco. Pero ¿qué pasa si se abusa legalmente y actualmente en Debe la República haber Dominicana? cierta regulación, no es que esté completamente desregulado, ¿eh? Fíjense ustedes, cuando aquí se desreguló, por ejemplo, vámonos al ámbito de la economía, cuando se desreguló la economía en el siglo pasado, cuando Reagan y Thatcher, se desreguló la economía, que el mercado operara. ¿Qué pasó? Que al final tuvo el Estado que intervenir para cuando se produjo la crisis del 2007 y 2008 para rescatar a todos los bancos, y tuvieron los bancos centrales que rescatar la economía en el sistema capitalista. Entonces, la desregulación absoluta no es la solución, como tampoco una regulación como está contenida en la ley. Debe haber un mínimo de regulación. Hay que ubicarse, reitero, en el punto medio. Yo no creo ni ubicarme en el extremo de la regulación total, es decir, la censura previa, que el proyecto no lo contiene, pero tampoco en la desregulación total, y que cada cual diga lo que le dé la gana y haga lo que quiera, y pueda denostar a los demás en los medios de comunicación. Doctor, hay algo importante que particularmente yo entiendo que debe hacerse. Por ejemplo, que todos los medios digitales, los medios convencionales tengan un rostro, un responsable. Un responsable, eso está bien. En el sentido de que, por ejemplo, algo muy simple que voy a poner como ejemplo son redes interminables sin rostros que acaban con cualquiera. Exacto, está bien. Exacto. Pero puede el Estado regular directamente al usuario y no a la plataforma. Lo digo por el hecho de que, queremos regular esa parte. Por ejemplo, cualquiera es víctima de muchísimas cuentas que están allí ganando miles de seguidores e incluso monetizando, y tú no sabes quién está detrás de ella. Sin embargo, ¿no sería una mejor opción trabajar directamente con esas personas, con la educación que se necesita en materia comunicacional, que decirles a todos, o decirnos a todos, comunicadores, plataformas, medios, etcétera, mira, si a mí como Estado no me interesa algo, tú tienes que entregarme tu IP, yo tengo que saber tu IP, yo tengo que saber, que se sabe como quiera, porque aquí hay departamento de inteligencia, eso es lo mínimo. Pero yo tengo derecho a borrarte contenido, yo tengo derecho a hacerte esto, yo tengo derecho a hacerte aquello. O sea, ¿hasta qué punto entonces eso coartaría la libertad de yo poder publicar sin que quizás a un funcionario le moleste? Por ejemplo, ayer un caso simple. Podemos estar de acuerdo o no con el tipo de comunicación que hace esta comunicadora. Sin embargo, el fondo, yo no digo que no sea legal, pero la forma en que se realizó todo el procedimiento ayer, supuestamente porque estuvo en rebeldía, la fueron a buscar, todo un aparataje, eso pone en riesgo incluso la comunicación por un diputado que se entendía agravado, pero lo que tiene que hacer una persona, usted que es abogado sabe de eso, yo no, ir con la cédula, se presenta y la despachan. Fue lo que pasó ayer. Pero más allá de regular a un individuo que quizás no esté cumpliendo con las acciones legales, ¿qué pasaría si yo como comunicadora, mis plataformas, tengo que entregarle todo en absoluto al gobierno, al Estado, y que sea el Estado quien decida qué yo subo y qué no subo? No, claro, eso es inadmisible también. Es lo que yo te estoy diciendo. Como está concebido el proyecto, tiene aspectos de inconstitucionalidad, sobre todo ese tema de ese control del INACOM sobre los contenidos. En eso estamos de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con la desregulación total, pero tampoco con la regulación que contiene la ley. Hay que buscar un punto medio, porque, como te reitero, regular en exceso afecta a la libertad de expresión. Desregularla en exceso, como está ahora, se presta también a que se abuse de ella y a que se difame a muchísima gente, como se hace constantemente. Que hay que buscar fórmulas intermedias
que se respete la libertad de expresión, pero que también haya ciertos controles. ¿Quién determina el punto medio? Discúlpame, Damari. Eso ahí es que hay que elaborar, ahí es que hay que hilar fino. Ahí es que hay que hilar fino y buscar especialistas que se ocupen y que no sea el ejecutivo que designe a esas personas. Pero no, te reitero, no estoy ni con este extremo ni con este otro, como se ha radicalizado el debate. Porque también hay que ver los dos puntos, señores. Aquí cualquiera sale, un grupo de comunicadores que obedezcan a un interés particular y en 5 minutos acaban con la reputación de cualquier persona. Y eso no puede ser tampoco. Tiene que haber un límite. Todo tiene límite, todos los derechos, incluyendo la libertad de expresión. A eso es que yo me refiero. No, y es entendible. La ley, como está, no debe pasar. Yo no estoy de acuerdo con la ley. Y es entendible su punto, doctor Curry, pero volvemos de nuevo a lo que está regulado, que quieren volver a regular. Regular lo que está regular, quieren decir, porque lo que se regula es lo que está irregulado y ya está consagrado. Lo que pasa es que ustedes saben que los contenidos digitales son recientes. La ley es viejísima. La ley es una ley del siglo XIX. Sí, la ley yo estoy de acuerdo que se sí, la ley 6132 es una copia de una ley francesa del 1889. Yo trabajé una vez en una comisión del Código de las Comunicaciones que presidía el doctor Rafael Molina Morillo. Una comisión que creó el expresidente Leonel Fernández. Y presentamos un proyecto al Congreso. Y trabajamos en eso. Y estos puntos los debatíamos, por eso lo recuerdo perfectamente. Y eso nunca cuajó, nunca fue aprobado por las cámaras. Mire, doctor Curry, yo lo que veo en todo esto, aunque ese proyecto de ley tiene cosas buenas, porque no lo vamos a demonizar completo, tiene algunos aspectos buenos, sí, algunos aspectos. Así es imposible que pase y hay que incluirle ese proyecto. La opinión que tienen los extranjeros en la República Dominicana que quieren venir, como una ETA que está ahí en un medio, hay una venezolana que está criticando todo el tiempo, que no le voy a hacer favor de mencionarle su nombre porque tampoco se lo merece. Entonces ahí hay que incluir en ese proyecto de ley, entre las mejoras que hay que hacerle, que los extranjeros aquí no tienen que venir a mandar ni a opinar cómo nosotros vamos a ejercer nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos migratorios, absolutamente nada. Ahora, yo lo que veo ahí, y que es lo que todo el mundo está mirando, ¿quiénes están defendiendo ese proyecto? Los izquierdistas. Los antidominicanos, nada más son eso. Usted no va a encontrar ni un nacionalista, un patriota, nadie está defendiendo ese proyecto excepto ellos. Y a mí me llama a suspicacia cuando solo son ellos los que están defendiendo ese proyecto y tú te das cuenta por dónde anda el proyecto, porque son gente enemiga de la dominicanidad. Lo que yo veo personalmente en ese proyecto de ley es que el gobierno, y cualquiera que vea, le cabe a que se han encontrado en las redes un pueblo despierto, que es el único tubo de escape que tenemos para decir la verdad, y se han encontrado ahora con un pueblo que ha despertado, que le enrostra la verdad, que le busca en un segundo todo lo que se están robando o se está malversando aquel, y el gobierno no quiere escuchar eso. Entonces, lo que yo entiendo es que independientemente quieran regular lo que está ya regulado, se deben crear mecanismos que no pueden ser de censura, porque aunque reitero, no dice la palabra censura previa, pero inmediatamente el INACON tiene el suprapoder de borrar contenido, eliminar cuentas y todo eso, y eso es una censura previa. Entonces, el problema del INACON es que obedecería a los intereses del Ejecutivo. Ese es el problema. No sería un órgano objetivo e imparcial para evaluar el tema de los contenidos, que debe salir, que no debe salir. Y ahí es que está el problema. Que por eso es que quieren regularla, para que no hable. Es un tema bastante complicado. Muy difícil, porque sabemos que aquí los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, pertenecen a grupos económicos. Sí. Y por tanto, esos grupos económicos permiten que salga lo que a ellos les conviene. Lo que no les conviene no sale. Y eso es una realidad. Entonces las redes, claro, tienen que tener libertad, pero sin que se abuse, reitero, de la libertad de expresión. Doctor, ¿no cree usted que siempre tiene como límite el respeto a la dignidad de los demás?
Claro, que también es un derecho constitucional. Sí. ¿No cree usted justamente que algunos de esos poderes económicos son los que de alguna forma interfieren en este tipo de procesos legales donde les interesa quizás callar de alguna forma o minimizar digamos, esa libertad de expresión que existe a través de medios que ellos no pueden controlar? Claro, grupos económicos y sobre todo grupos políticos también, que quieren controlar hasta cierto punto los contenidos en todas partes para poder manipular la opinión pública. Y por eso el proyecto no puede pasar tal como está concebido. Eso tiene aspectos de inconstitucionalidad. El Colegio de Abogados vi que sometió a una serie de objeciones, algunas de ellas bien fundamentadas como esta, y eso tendrá que ir a vistas públicas, eso no se puede aprobar tal como está. Pero yo reitero, tampoco me gusta cómo se ha radicalizado el debate entre dos polos opuestos. Todo en la vida es buscar una fórmula intermedia donde se respete la libertad de expresión y donde grupos ni económicos ni políticos tengan el control ni el monopolio de la información, como ha ocurrido con la prensa tradicional. Ese es el grave problema. Balaguer nunca permitió aquí que los grupos económicos adquirieran medios de comunicación. Todo eso vino después que Balaguer falleció y salió del escenario, que los grupos económicos se apoderaron de todos los medios de comunicación. ¿Qué otros aspectos del proyecto son inconstitucionales? Fundamentalmente ese y el tema de eliminar contenidos sin una orden judicial previa, eso no es posible. Hay que revisar el tema de las sanciones también, ¿no entiendes? De las multas. El proyecto debe ser sometido a una cirugía. Es salvable, reitero. Tiene aspectos que son factibles, pero tiene otros que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Discutir esto en el Congreso, a ver cómo se llega a un consenso en que pueda eventualmente haber cierta regulación, pero sin coartar en modo alguno la libertad de expresión. Doctor, ¿estaría usted dispuesto a hacer una evaluación minuciosa de los puntos quizás que se pueden considerar y aquellos que habría que modificar? Lo digo por su expertise en materia constitucional y creo que también es válido que alguien como usted haga un informe. Bueno, yo lo he leído, obviamente no a ese nivel para ponerme a... He visto los aspectos positivos, lo que se ha escrito, lo que ha sometido el Colegio de Abogados. Es un reto que le estamos dando aquí. Sí, pero eventualmente me voy a concentrar en los próximos días a leerlo más detenidamente y ver qué soluciones le han buscado en otras latitudes, en otros países a ese tema. Porque reitero, si nosotros tuviésemos instituciones sólidas, lo ideal es que no hubiese regulación. Ahí es que está. Por eso digo, si partimos del escenario ideal, es correcto, pero del contexto dominicano, que es otra cosa, entonces yo ahí digo, espérate, ahí hay que poner cierto freno también, porque ahora, aquí hay caballos desbocados, óigame. Y muchos caballos de Troya también, algunos desbocados y otros de Troya. Hay de todo. Bueno, doctor Curry, hablar con usted a mí me da una alegría. Y este tiempo, y ya se fueron estos 35 minutos. Sí. ¿Y qué es esto? Pero no hemos hablado, ahora que estamos comenzando y ya se nos acabó el tiempo, doctor Curry. Pero él va a volver cuando haga el informe. Ah, bueno, un tema tan polémico se como va de aquí con el compromiso y esto está en vivo, doctor. Sí, pero bueno, imagínese. Tiene que hacer ese estudio pormenorizado que le dice Priyanka, doctor, para mí es un placer. Voy a hacerlo. Y le agradezco que con tan poco tiempo usted diga, sí, cuenten conmigo. Mire, para nosotras tres es un honor, un orgullo. Gracias. Porque no somos amigos. Aparte de todo esto, claro. somos amigos, entonces no lo podemos atacar, doctor Curry. No, se puede atacar más ahí. Oye, pero es mala esa muchacha, doctor. Gracias por venir a nuestro programa. Aquí hablamos claro y esta es su casa, doctor. Gracias por siempre estar aquí. Nos vamos a